Contexto histórico y orígenes del cristianismo y el Islam. Cristianismo, orígenes y desarrollo temprano. El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo en la región de Palestina, en el contexto del Imperio Romano, una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Para comprender el surgimiento del cristianismo, es esencial explorar el contexto histórico, social y religioso de esa época. Contexto histórico y político. En el siglo I después de Cristo, Palestina estaba bajo dominio romano. El Imperio Romano, que se extendía desde el Reino Unido hasta Egipto y desde el Atlántico hasta el Éufrates, era una entidad vastamente diversa en términos de culturas, religiones y costumbres. La provincia de Judea, donde se encontraba Jerusalén, estaba gobernada por los romanos a través de un sistema de títeres locales y una serie de gobernadores romanos. Jerusalén era un importante centro religioso para los judíos, y el templo en la ciudad era el centro de su vida religiosa y cultural. Los romanos permitían a los judíos practicar su religión, pero las tensiones eran comunes debido a las diferencias entre las prácticas judías tradicionales y las políticas romanas, como la imposición de impuestos y la influencia de la cultura romana en la vida cotidiana. La vida y enseñanzas de Jesús. Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo, nació alrededor del año 4 a.C. en Belén, en la región de Judea. Los evangelios, que son los textos fundacionales del cristianismo, narran que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, un evento conocido como la Encarnación. Su vida y ministerio se desarrollaron principalmente en la región de Galilea. Jesús comenzó su ministerio público alrededor del año 30 después de Cristo, predicando un mensaje de amor, arrepentimiento y el reino de Dios. Sus enseñanzas desafiaron muchas de las normas religiosas y sociales de la época, y realizó una serie de milagros, incluyendo curaciones y exorcismos, que se consideran señales de su autoridad divina. Su mensaje incluía la importancia del amor al prójimo, el perdón y la reconciliación con Dios. La crucifixión y resurrección. La predicación de Jesús atrajo a una considerable cantidad de seguidores, pero también provocó la oposición de las autoridades religiosas y romanas. En el año 30 o 33 después de Cristo, fue arrestado, juzgado y crucificado bajo el mandato del gobernador romano Poncio Pilato. Los cristianos creen que la crucifixión de Jesús fue un sacrificio expiatorio para redimir a la humanidad del pecado original. El evento más central de la fe cristiana es la resurrección de Jesús, que se cree ocurrió al tercer día después de su muerte. La resurrección es vista como la confirmación de su divinidad y la promesa de vida eterna para los creyentes. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días antes de ascender al cielo. El desarrollo temprano del cristianismo. Después de la ascensión de Jesús, sus seguidores, conocidos como apóstoles, comenzaron a difundir su mensaje. El apóstol Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo fuera de Palestina y en el mundo greco-romano. Pablo realizó varios viajes misioneros a través de Asia Menor, Grecia y Roma, estableciendo comunidades cristianas y escribiendo cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones, tanto de las autoridades judías como romanas. Sin embargo, el cristianismo continuó expandiéndose, y en el año 313 después de Cristo, el Edicto de Milán, emitido por el emperador Constantino, legalizó el cristianismo y permitió su práctica pública. En el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el reinado del emperador Teodosio. Islam, orígenes y expansión inicial. El Islam surgió en el siglo VII después de Cristo en la península arábiga, una región que, en ese momento, estaba caracterizada por una gran diversidad de tribus y creencias religiosas. El Islam se originó con la figura del profeta Mahoma, quien es considerado el último profeta en la tradición islámica. Contexto histórico y cultural de la península arábiga. La península arábiga, antes del surgimiento del Islam, estaba habitada por diversas tribus árabes que practicaban una variedad de religiones y cultos. La región era predominantemente pagana, aunque también había comunidades judías y cristianas, especialmente en las regiones del norte de Arabia. Las tribus árabes eran conocidas por su cultura nómada y su fuerte sentido de identidad tribal. La ciudad de la Meca, en la región occidental de la península, era un importante centro comercial y religioso. La Kaaba, un santuario cúbico en el centro de la ciudad, era el lugar de peregrinación para las tribus árabes y contenía ídolos de diversas deidades. Esta ciudad desempeñaría un papel crucial en la historia del Islam. La vida y revelaciones de Mahoma. Mahoma nació en la Meca alrededor del año 570 después de Cristo. Era miembro de la tribu de los Coraichitas, una de las tribus prominentes de la ciudad. A lo largo de su vida, Mahoma se distinguió por su honestidad y su carácter recto, ganándose el respeto de sus contemporáneos. A la edad de 40 años, Mahoma comenzó a recibir revelaciones de Dios, Alá, a través del ángel Gabriel. Estas revelaciones se continuaron durante 23 años y forman el Corán, el texto sagrado del Islam. Las enseñanzas de Mahoma abogan por la unicidad de Dios, la justicia social y la importancia de la moralidad. La hijra y el establecimiento de la comunidad islámica.
En el año 622 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores realizaron la hijra, una migración de la Meca a la ciudad de Medina. Este evento marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma estableció una comunidad islámica y asumió un papel tanto religioso como político. Durante su tiempo en Medina, Mahoma y sus seguidores enfrentaron conflictos con las tribus de la Meca y otras tribus de la península. Las batallas de Badra, Uhud y el Trinchera fueron eventos significativos en la expansión temprana del Islam. Finalmente, en el año 630 después de Cristo, Mahoma regresó a la Meca, donde consolidó su autoridad y purificó la Kaaba de los ídolos, dedicándola a la adoración de Alá. Expansión y legado. Después de la muerte de Mahoma, en el año 632 después de Cristo, el Islam se expandió rápidamente más allá de la península arábiga. Los primeros califatos, especialmente el califato Rashidun y el califato Omeya, jugaron un papel crucial en la expansión del Islam hacia el Medio Oriente, el norte de África y partes de Europa. El Islam se estableció como una poderosa civilización con avances significativos en áreas como la ciencia, la medicina y la filosofía. La expansión islámica también llevó al desarrollo de una rica tradición cultural y literaria que influiría en gran medida en la historia global. Comparación de contextos históricos. Tanto el cristianismo como el Islam surgieron en contextos históricos de gran diversidad cultural y religiosa. El cristianismo emergió en una región del Imperio Romano, en la que las tensiones religiosas y políticas eran comunes. Mientras que el Islam se desarrolló en un entorno tribal en la península arábiga, caracterizado por una mezcla de creencias paganas y monoteístas. En ambos casos, las nuevas religiones enfrentaron resistencia y desafíos, pero también encontraron formas de expandirse y establecerse en nuevas regiones. La historia de estas dos religiones refleja una dinámica de adaptación, conflicto y crecimiento que ha marcado su desarrollo y su influencia en el mundo. Creencias fundamentales del cristianismo y el Islam. Cristianismo. Creencias fundamentales. El cristianismo es una religión monoteísta que se basa en las enseñanzas y la vida de Jesús de Nazaret. Las creencias fundamentales del cristianismo se articulan principalmente a través de los textos sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento y se han desarrollado a lo largo de los siglos en diversos credos y doctrinas. La Trinidad. Una de las creencias más distintivas del cristianismo es la doctrina de la Trinidad. Los cristianos creen que Dios es uno en esencia pero existente en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Esta doctrina no significa que haya tres dioses, sino que un solo Dios se manifiesta en tres formas diferentes. La Trinidad es fundamental para la comprensión cristiana de la relación entre Dios y la humanidad, y es una creencia compartida por la mayoría de las denominaciones cristianas, incluidas la católica, la ortodoxa y muchas ramas del protestantismo. 2. La encarnación y redención. El cristianismo sostiene que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que se encarnó, tomó forma humana, para redimir a la humanidad del pecado. La encarnación se refiere a la creencia de que Dios se hizo humano, en la persona de Jesús para cumplir un plan divino de salvación. La muerte de Jesús en la cruz, y su resurrección son vistas como el acto redentor que proporciona a los creyentes la oportunidad de reconciliarse con Dios y obtener la vida eterna. Esta doctrina es central para el cristianismo, y se expresa en la creencia en el sacrificio expiatorio de Jesús. 3. La Biblia como palabra de Dios. Los cristianos consideran la Biblia como la revelación escrita de Dios a la humanidad. La Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que incluye los textos sagrados del judaísmo, y el Nuevo Testamento, que se centra en la vida y enseñanzas de Jesús, así como en la vida de los primeros cristianos. La Biblia es vista como la autoridad última en cuestiones de fe y práctica, y se cree que está inspirada por Dios, lo que significa que sus escritos sean considerados como la palabra divina guiada por el Espíritu Santo. 4. La salvación por fe. Una creencia central en el cristianismo es que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por fe en Jesucristo. Los cristianos creen que no se puede ganar la salvación a través de las obras o el mérito personal, sino que es un don gratuito de la gracia de Dios. Esta doctrina subraya la importancia de la fe en Jesús como el camino para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. 5. El reino de Dios. El cristianismo enseña que el reino de Dios es un reino espiritual que se manifiesta en la vida de los creyentes y en el mundo a través de la acción de Dios. Jesús predicó sobre la llegada del reino de Dios y enseñó que los creyentes deben vivir de acuerdo con los principios del reino, que incluyen el amor, la justicia y la paz. Además, los cristianos creen en la segunda venida de Cristo, cuando Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos y establecerá un reino eterno de justicia y paz. Islam. Creencias fundamentales. El Islam es también una religión monoteísta que se basa en la revelación de Dios, Alá, al profeta Mahoma. Las creencias fundamentales del Islam se articulan a través del Corán, el texto sagrado del Islam, y la Sunnah, que son las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma. Las 5 creencias fundamentales del Islam se conocen como los 5 pilares del Islam. 1. La creencia en un solo Dios, Tawhid. La creencia en la unicidad de Dios, o Tawhid, es el principio más fundamental del Islam.
Los musulmanes creen que Alá es el único Dios verdadero, eterno, omnipotente y omnisciente. Esta creencia excluye cualquier forma de asociación de otros dioses o seres divinos con Alá. El Islam rechaza firmemente cualquier forma de politeísmo o atribución de asociados a Dios. La declaración de fe, o Shahada, es el testimonio de que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero, y es el primer pilar del Islam. 2. La creencia en los profetas. El Islam enseña que Dios ha enviado profetas a lo largo de la historia para guiar a la humanidad. Los musulmanes creen que Mahoma es el último de estos profetas, conocido como el sello de los profetas. Los profetas anteriores, como Abraham, Moisés y Jesús, también son reconocidos en el Islam, pero se cree que la revelación final y completa de Dios se realizó a través de Mahoma. Los profetas son vistos como mensajeros que transmiten la voluntad de Dios y proporcionan guía para la vida moral y espiritual. 3. La creencia en los libros sagrados. Los musulmanes creen que Dios ha revelado escrituras sagradas a sus profetas para guiar a la humanidad. Estos libros incluyen la Torá, revelada a Moisés, los Salmos, revelados a David, y el Evangelio, revelado a Jesús. Sin embargo, el Corán, que se cree que fue revelado a Mahoma en árabe, es considerado la última y más completa revelación de Dios. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra inmutable de Dios y la guía definitiva para todos los aspectos de la vida. 4. La creencia en el día del juicio. El Islam enseña que habrá un día del juicio en el que todos los seres humanos serán resucitados y juzgados por sus acciones. Los que hayan vivido de acuerdo con la voluntad de Dios y hayan cumplido con los preceptos islámicos serán recompensados con la entrada al paraíso, Jannah. Mientras que aquellos que hayan rechazado la fe y vivido en pecado enfrentarán castigo en el infierno, Jahannam. La creencia en el día del juicio es un componente central de la fe islámica y motiva a los musulmanes a vivir una vida justa y piadosa. 5. La creencia en el destino, Qadar. El Islam enseña que todo lo que sucede en la vida está predestinado por la voluntad de Dios. Esta creencia en el destino, o Qadar, significa que todo lo que ocurre está bajo el control divino, aunque los seres humanos tienen libre albedrío para tomar decisiones y actuar. Los musulmanes creen que Dios tiene un plan para cada individuo y para la humanidad en su conjunto, y que todo lo que ocurre está dentro de su sabiduría y justicia infinita. Comparación de creencias fundamentales. Aunque el cristianismo y el Islam comparten algunas similitudes, como la creencia en un solo Dios, y la importancia de la moralidad y la justicia, también presentan diferencias significativas en sus doctrinas fundamentales. Trinidad versus Tawhid. La doctrina cristiana de la Trinidad contrasta con la estricta unicidad de Dios en el Islam. Los cristianos creen en un Dios en tres personas, mientras que el Islam enfatiza la indivisible unicidad de Alá. Encarnación versus profecía. El cristianismo sostiene que Dios se encarnó en la persona de Jesús, mientras que el Islam niega la divinidad de Jesús y lo considera un profeta, no el Hijo de Dios. Salvación por fe versus salvación por obras y fe. Los cristianos creen que la salvación se obtiene por fe en Jesucristo y la gracia de Dios. Mientras que el Islam enseña que la salvación se basa en la combinación de fe en Dios y la práctica de buenas obras. Día del juicio. Ambos, cristianismo e Islam, creen en un día del juicio final, pero sus interpretaciones y descripciones de este evento pueden variar. En ambos casos, la vida después de la muerte es una parte fundamental de la doctrina. Escrituras sagradas. Los cristianos consideran la Biblia como la palabra de Dios, mientras que los musulmanes consideran que el Corán es la última y definitiva revelación de Dios. Ambos textos son considerados guías divinas y autoritativas en sus respectivas religiones. 1. Historia de las relaciones y conflictos entre el cristianismo y el Islam. La relación entre el cristianismo y el Islam ha sido compleja y multifacética, marcada por una mezcla de cooperación, conflicto y diálogo a lo largo de la historia. Desde los primeros contactos en la península arábiga hasta las interacciones modernas, la historia de estas dos religiones refleja tanto enfrentamientos significativos como momentos de colaboración y entendimiento. Los primeros encuentros entre cristianos e islámicos ocurrieron en el contexto de la expansión del Islam en el siglo VII. El surgimiento del Islam en la península arábiga bajo el liderazgo del profeta Mahoma llevó a la expansión rápida del dominio islámico en los territorios circundantes. Las primeras interacciones entre musulmanes y cristianos fueron, en gran medida, un reflejo de las confrontaciones militares y las rivalidades políticas. Conquista musulmana de Tierra Santa, durante el califato de los Omeyas, 661-750 después de Cristo, y los abasíes, 750-1258 después de Cristo, los musulmanes conquistaron vastas áreas de territorios que anteriormente estaban bajo dominio cristiano, incluidos partes del Medio Oriente y el norte de África. La región de Tierra Santa, en particular, se convirtió en un punto de tensión entre ambas religiones. Los pactos de Dhimmi. A pesar de las conquistas militares, el Islam ofreció a los cristianos y judíos la condición de Dhimmi, un estatus protegido que permitía a las minorías religiosas vivir bajo el dominio islámico a cambio de un tributo y la aceptación de ciertas restricciones. Este pacto permitió una coexistencia relativamente pacífica en algunas regiones, aunque las condiciones variaban dependiendo del período y la ubicación. Las cruzadas.
1096-1291. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares emprendidas por las potencias cristianas europeas con el objetivo de recuperar Jerusalén y otras regiones del Medio Oriente que estaban bajo control musulmán. Este periodo de conflictos marcó un punto culminante en la confrontación entre el cristianismo y el islam. Primera Cruzada, 1096-1099. La Primera Cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en 1095, en respuesta a una solicitud de ayuda del Imperio Bizantino frente a la expansión musulmana. Los cruzados cristianos capturaron Jerusalén en 1099, estableciendo los estados cruzados en la región. Esto llevó a un periodo de violencia y tensiones entre cristianos y musulmanes. Segunda y Tercera Cruzadas, 1147, 1149 y 1189, 1192. La captura de Jerusalén por el líder musulmán Saladino en 1187 provocó la Tercera Cruzada, que fue liderada por figuras notables como Ricardo Corazón de León. Aunque no logró recuperar Jerusalén, la Tercera Cruzada resultó en una serie de acuerdos que permitieron a los cristianos mantener ciertos derechos de peregrinación. Últimas cruzadas. Las cruzadas continuaron durante un siglo, pero eventualmente, los estados cruzados fueron derrotados y el control musulmán sobre la región se restableció con la caída de Acre en 1291. El reconocimiento mutuo en la Edad Moderna. Durante la Edad Moderna, las interacciones entre cristianos y musulmanes incluyeron tanto enfrentamientos militares como intercambios culturales y diplomáticos. Los imperios otomano y europeo. El Imperio Otomano, que se extendía por gran parte del Medio Oriente y el sudeste europeo, tuvo una relación fluctuante con las potencias cristianas europeas. Las guerras otomanas de expansión llevaron a conflictos prolongados, pero también a acuerdos diplomáticos y comerciales entre los imperios. La Inquisición y las convivencias. En la península ibérica, la Reconquista y la Inquisición impulsaron la expulsión de musulmanes y judíos de territorios cristianos, lo que exacerbó las tensiones entre las comunidades religiosas. 1.4 Siglo XIX y XX, colonización y nacionalismo. Colonización europea. En el siglo XIX, la colonización europea de regiones musulmanas trajo consigo nuevas dinámicas de poder y conflicto. Las potencias coloniales europeas, como Francia y Gran Bretaña, impusieron control sobre muchos países musulmanes, lo que a menudo resultó en resistencia y conflictos. Movimientos nacionalistas y panislamismo. A medida que las colonias musulmanas se independizaron en el siglo XX, surgieron movimientos nacionalistas y panislámicos que buscaban reafirmar la identidad islámica en respuesta al colonialismo. Estos movimientos a veces se enfrentaron a los intereses occidentales, intensificando las tensiones. 1.5 Conflictos contemporáneos y diálogo. Conflictos en el Medio Oriente. En las últimas décadas, los conflictos en el Medio Oriente, incluidos los enfrentamientos entre Israel y los países árabes musulmanes, han sido un punto de fricción significativo. Las tensiones en la región, junto con el terrorismo y la violencia extremista, han exacerbado las divisiones entre comunidades religiosas. El diálogo interreligioso. A pesar de los conflictos, ha habido esfuerzos significativos para fomentar el diálogo interreligioso y la cooperación entre cristianos y musulmanes. Iniciativas de diálogo interreligioso. Consejos y organizaciones. Existen numerosos consejos y organizaciones dedicadas al diálogo interreligioso, como el Consejo Mundial de Iglesias, el Centro para el Diálogo Interreligioso de Doha, y la Iniciativa de Diálogo Interreligioso de la Universidad de Georgetown. Estas organizaciones trabajan para promover la cooperación y el entendimiento entre cristianos y musulmanes a través de encuentros, conferencias y proyectos conjuntos. Encuentros y conferencias. Como el encuentro de Abu Dhabi en 2019, donde el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar firmaron una declaración conjunta sobre la fraternidad humana, representan ejemplos significativos de esfuerzos para promover la paz y la cooperación entre religiones. Extremismo y radicalización. Uno de los principales retos en el diálogo interreligioso es el extremismo y la radicalización, que a menudo distorsionan las enseñanzas religiosas y exacerban las tensiones. Medios de comunicación y redes sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen un impacto significativo en la percepción de las religiones. La educación mediática y la comunicación responsable son clave para abordar estos desafíos. Las iniciativas conjuntas entre cristianos y musulmanes pueden ofrecer soluciones basadas en principios comunes de justicia y compasión. Promoción del respeto mutuo. El futuro del diálogo interreligioso dependerá de la capacidad de las comunidades cristianas y musulmanas para promover el respeto mutuo y la empatía. La historia de las relaciones entre el cristianismo y el islam ha estado marcada por conflictos significativos, así como por esfuerzos de cooperación y entendimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por los orígenes y las creencias fundamentales del cristianismo y el islam. Esperamos que este video haya sido informativo y te haya brindado una mejor comprensión de estas dos grandes religiones y su impacto en la historia y la humanidad. No olvides dejarnos tus comentarios y preguntas abajo, nos encanta saber tu opinión y responder tus dudas. Si te ha gustado este video, dale like pulgar hacia arriba, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más contenido interesante y educativo. Activa la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, vigilantes, y que la paz y el conocimiento siempre te acompañen. Manos en oración, estrella brillante.